Hola, ¿qué tal? Aquí estoy una semana más cambiando un poco el fondo. ¿Por qué? Porque yo estoy de pie. Y bueno, ¿cómo lo demuestro? Pues, o sea, estoy de pie, vamos, no me he sentado en una silla. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pues hoy me apetece pues hacerlo como así, hablando a la cámara. Es una mierda porque el foco este me resalta más las ojeras, pero es que, yo qué sé. Y además me pasa una cosa que me pasa últimamente y es que estoy con el moñete este que me hago yo y el pelo así tal cual me he levantado. Me he hecho así un poco, que es mi peinada favorita y pa'lante. Madre mía, se viene un mes intenso por muchos motivos. Lo estoy pasando bien, pero también lo estoy pasando mal. La semana pasada hice un vídeo hablando del bajón, que me ha gustado mucho vuestros comentarios, y eso que además yo luego me rayé porque dije, a ver, o sea, yo sé que de lo que me quejo son dramas del primer mundo, o sea, en ningún momento yo pienso que lo mío es una cosa grave de verdad, pero es lo que me preocupa, entonces por eso lo cuento. Y sin haber tenido que hacer esa aclaración, he sentido un feedback súper positivo por vuestra parte y eso me parece muy guay. En plan, que haya gente pues así como vosotros viéndome. Eso me hace muchísima ilusión y me hacéis tener ganas como de seguir haciendo vídeos y todo eso. Porque yo me rayo mucho, o sea, por ejemplo, quiero decir, o sea, el vídeo pues lo ha visto gente, pero tampoco ha sido viral. Pero estoy muy feliz con la respuesta que estoy teniendo con mis vídeos y eso pues me pone muy contenta y me siento muy honrada porque ahora digo, bueno, pues si tengo a esta gente que me ve, también será porque algo bueno estoy haciendo yo, entonces estoy muy contenta. Ese es el resumen, vamos. También pensaba yo una cosa, mira, llevo esta camiseta, que hubo una temporada en la que esta camiseta era como mi camiseta favorita del mundo mundial, que sale como un unicornio, parece así como rockera y me encanta y la he encontrado en el armario y digo, si es que hace mucho que no te la pones, porque también tengo 103.000 camisetas, o sea, algún día me gustaría hacer un vídeo enseñando todas mis camisetas, pero me da tanta pereza probarme 50 camisetas que, bueno, pues lo voy aplazando y aplazando en la vida. Igual está un poco mejor así con la luz. Bueno, a ver, este mes se viene bastante intenso por muchas cosas. A final de este mes de marzo va a pasar algo muy fuerte, muy fuerte. Es el proyecto que os hablé que estoy haciendo con Living Postureo, que es la cosa más ilusionante que he hecho en mucho tiempo de mi vida. Yo creo que desde que saqué mi libro no ha habido nada que me ha ilusionado tanto como esto. Y no sé, como que me hace muy feliz poder compartirlo y además que no queda nada, pero a la vez todo el proceso de preparación de eso implica, por ejemplo, verme mucho en pantalla haciendo cosas y veces que me rayo, o sea, ya me rayo a veces editando el vídeo en plan de chica, o sea, exprésate mejor, ¿sabes? Que hay veces que tardo un huevo en editar algo porque tartamudeo y lo hago mal y es un rollo. Yo creo que va a ser muy guay. Igual luego es una mierda y no gusta a nadie, pero yo creo que cuando haces algo con tanta ilusión, a alguien le tiene que gustar, yo creo. ¿Qué más cosas locas que me están pasando este mes que no han ni empezado? O sea, el mes pasado ya fue loco, pero este también va a ser bastante loco. El viernes 6 presento el libro de Beatriz Luengo en Santiago de Compostela, que lo va a presentar y os pongo la info por si sois de Santiago y os apetece veniros, que ha sacado un libro muy guay y me preguntó si la quería presentar y dije sí, porque aparte, pues bueno, estoy allí por cosas. O sea, de repente, Beatriz Luengo, la que era mi ídola cuando era pequeña, tenemos una relación en la que ella me pregunta si la quiero presentar y yo, por supuesto que sí. También además la tendréis pronto en el canal, que vamos a hacer una charleta que va a ser bastante guay. Luego este mes va a empezar también la caña de Mau. ¿Qué día? Sé que hay un día puesto, pero no sé cuál es. Yo creo que el día 10 empieza lo de la caña de Mau y va a ser la hostia también. Luego, el viernes 13 voy a Zaragoza a una gala que no sé si querían anunciar lo mío como una sorpresa, pero ya lo estoy contando. Va a estar Berta Collado también y más gente. Y el 28 de marzo estoy en Badajoz en unas jornadas sobre la mujer que me han invitado a dar una charla y para allá que voy y no sé, me apetece mucho hacer eso, así que si sois de Badajoz o de cerca y os queréis pasar, pues ya sabéis. Y creo que no me dejo nada. Y tú dirás, ¿para qué cuentas esto? Porque me apetecía también hacer un poco de estatus vital. Me doy cuenta de que mucha gente me pregunta en plan de claro, ya no se te ve en la tele, ¿dónde estás? Hablaré de todo esto más adelante, sobre todo porque me pasa una cosa y es que yo no quiero buscar polémicas y cosas por situaciones que he vivido. Quiero decir, todo el mundo me pregunta por qué no estoy en Operación Triunfo. Las etapas, cada uno tiene que ser consciente de hasta cuándo llega su etapa y yo creo que la mía ya había llegado y me parece bien, o sea, no es ningún drama, pero sí me apetece hablar de lo que ha supuesto para mí Operación Triunfo y el haber estado en las dos ediciones anteriores, sobre todo en la primera, todo lo que supuso en mí y todo lo que siento, porque estuve con Alfred hace poco, por ejemplo, o con Amaya, y me doy cuenta de que hay un sentimiento ahí que es como muy bonito, que nos une a todos, y no sé, que en algún momento me gustaría hablar de esto, pero prefiero que sea cuando se acabe Operación Triunfo, para que la gente que venga por un recuerdo, no sé, o sea, como que no me quiero aprovechar, entre comillas, de que ahora mismo está más en auge Operación Triunfo y que por eso me lleguen más visitas a mí, que lo suyo sería hacerlo cuando la gente habla más de Operación Triunfo, pero yo he decidido, pues no sé, pues alejarme de la viralidad, o sea, la viralidad aquí y yo siempre huyendo. No es mío, ¿eh?
Yo que sé, igual de repente en junio hago un vídeo hablando de eso porque me parece un vídeo bonito que quiero tener de recuerdo y que todos los años cuando acababa Operación Triunfo lo quería hacer, pero acababa tan saturada del programa que era como de no tengo nada de ganas de hablar de este tema ahora. Agradezco muchísimo a toda la gente que se acuerda de mí, que me manda mensajes y tal, pero también hay que ser consciente de que hay etapas que se acaban y que es mejor terminar una relación a tiempo. Esperad que tengo una visita. ¿Qué pasa? Ven aquí, hijo. Ven aquí, mi vida. A ver. Mira, os voy a enseñar a la cosita que me ha dado más alegría desde septiembre, que cambió un montón mi vida de forma radical y de eso también me gustaría hablar. Me ha dado un montón de cariño y aunque a veces los cambios sean necesarios y tú seas consciente de que hay que hacerlos, no siempre es tan fácil. Y a veces es complicado y lo llevas mal, lo gestionas mal, pero tener a este señor conmigo me ha dado mucha vida. ¿Verdad, mi amor? Y le hablo porque no estoy bien. ¿Verdad, cariño? Es que es más guapo de verdad, o sea, yo, que era de esas personas que decía que yo esto de hablar con los perros y no sé qué, como que no lo entendía, y ahora me paso todo el puñetero día hablando del perro. O sea, también haría un vídeo de esto. Bueno, el resumen de todo esto es que estoy escribiendo cosas que van más a largo plazo, que son las cosas que siempre he querido hacer y no he podido hacer porque tenía compromisos con otros programas, otros lugares, y creo que este es el momento, porque podría hacer cosas que son más visibles pero no me ilusionan tanto, pero creo que no sería coherente conmigo, así que por eso hice este cambio radical, que entenderéis cuando pase el tiempo más adelante. Pero ¿de qué os quería hablar? Yo no soy nada de primar. No que no sea de primar, pero que alguna vez voy, pero que tampoco soy fan, en plan, que hay gente que hace hauls semanales o mensuales del primar. Tengo una espía en primar que me cuenta cuando hay cosas que me van a interesar a mí en primar. Aquí es una oda al capitalismo, ya lo siento. El resto de mi vida soy ecológica, soy súper de comercio justo, siempre que se puede, tampoco me voy a flipar. Pero lo que es Toy Story, la industria de Toy Story tiene todo mi dinero. ¿Y qué pasa? Que como ha sacado Toy Story 4, pues ahora está más de moda y hay más cosas. Entonces, me compro este cojín del Alien. Esto, que es una hucha, pero como es de porcelana y no sé qué, me parece bastante mono. Entonces me lo pondré aquí, en alguna de las paredes, porque me tengo que hacer una vitrina de Toy Story porque ya no tiene sentido. Porque además tengo un Woody, que bueno, subí una foto a Instagram del Woody, que me la regalaron por Navidad. Nunca he tenido un Woody, siempre he querido un Woody y un Buzz Lightyear. Me falta el Buzz Lightyear, pero vamos, que es como que lo que siempre he querido y demás. Y me lo regalaron por Navidad, fue muy bonito, lloré y subí una foto toda contenta porque también me regalaron un plato de las Spice Girls, que está, bueno, pues en mi Instagram. Y dices, ¿cuántos años tienes? 5. Bueno, pues parece a veces. ¿Qué más me compré? ¿Qué pasa? Que al tener aquí a Ligi, a mi perro, que es lo más mono que he visto en mi vida, me enteré de que en Primar vendían cosas para perros de Toy Story. Entonces dije, saca el dinero del colchón y a dárselo todo a Primar. Le he comprado una cama. ¿Dónde? Espera, les voy a enseñar a esta gente. Mira, además es súper suave y tal, y a Duende le encanta pelearse con esta cosa. Se lo traje y bueno, o sea, lo grabé, le encantó la camita. Y además también le compré un traje. Ay, Dios mío, qué traje más mono, de verdad, me muero. Un trajecito de Woody para Duende. Es verdad que, como a ver, mi hijo no está gordo, es que está fuerte. Pero en este caso de verdad, o sea, es que parece que tiene grasa, pero está todo duro. El pijama en lo que es en las patas de atrás como que le aprieta un poquillo. Entonces, pues bueno, tengo que buscar algún invento, igual descoso la parte de atrás y le coso un lacito. Bueno, ya veré, para que evidentemente mi hijo esté cómodo y yo pues pueda disfrutar de él disfrazado. Y luego también compré un bebedero y un comedero de Woody y de Buzz Lightyear, o sea, una preciosidad, que yo estaba así, todo el rato así. Ah, y el otro día también me compré esto. Este cojín de Buzz Lightyear costaba 8 y me costó 5, y eso a mí me hace muy feliz. Lo que es un descuento a mí me da la vida, y es mazo de bonito. Esto hace un hogar, esto queda precioso aquí. Y así, pues con todo. Y tú dirás, ¿y de qué me has hablado en este vídeo? Pues mira, no lo sé. Por cierto, si has llegado hasta aquí me gustaría saberlo, y además estaría genial que te suscribieses, porque yo ya estoy on my way hasta los 100.000. Si llegamos aquí a 100.000 sería una fantasía, o sea, y veo que cada día avanza más y un poquito más y un poquito más, así que mira, nunca se sabe. También otra cosa que me desespera, amueblar mi casa. O sea, yo no sé si habéis tenido que amueblar vuestra casa como ya después de la etapa estudiantes, porque yo en la etapa estudiantes, que fue Ikea, mesa, LAC, el mueble este que es cuadrado, que tiene como 4 cuadrados, que lo usó Mickey en su escenografía para Eurovisión, y luego un armarito así básico, no sé qué, y yo así te amueblabas la casa con muy poco dinero. Pero claro, yo ahora que me he mudado a una casa de adulta, que es mi casa, que quiero poner bien, me está costando la vida, porque no tengo ningún tipo de gusto. Quiero un sofá rosa, y me obsesionan con que quiero un sofá rosa. O sea, no quiero decirlo por presumir, pero el otro día estuve en la oficina de Dulceida y tiene un sofá rosa de estos de pelito, así como de terciopelo. Me ves a mí sentándome para ver si era
era cómodo para poder poner en mi casa, o sea, es que no hay vergüenza, no tienes vergüenza. Y yo todo el rato además estoy diciendo, voy a hacer un vídeo del estudio, lo voy a enseñar, no sé qué, y creando un hype que a lo mejor a nadie le importa, pero yo no lo hago por crear hype, es que como no estoy todavía satisfecha del todo con cómo está, pues lo quiero enseñar bien, pero yo creo que voy a enseñarlo próximamente ya, que sea la versión 1 y ya la versión 2 pues ya la enseñaré, yo que sé, a finales de año, si está más bonito. Como que he destinado que todo lo friki va a estar en esta habitación porque el salón quiero que sea un salón de persona adulta, aunque es verdad que tengo una vitrina con cosas de las Spice Girls, pero bueno, se puede compaginar, o sea, se puede ser adulta y te gustan las Spice Girls, solo que también creo que sea un poco bonito. Mirad que Charmander es más mono, por cierto. Monísimo, ¿eh? Otra cosa que me pasa, estoy volviendo a ver Compañeros. Compañeros creo que es la mejor serie de adolescentes de la historia. Bueno, es verdad que Élite me gusta mucho, pero claro, yo como no me liaba con nadie en el instituto, pues no empatizo. Entonces en Compañeros hay como muchos más pringaos y yo me siento reflejada. Que igual hay gente viéndome que no había nacido en ese año. Que oye, no pasa nada, yo respeto a todo el mundo. Yo lo que quiero es que tengáis memoria histórica, la historia del audiovisual, para que no penséis luego al ver no sé qué, que es lo nuevo, porque viene de atrás. Que seguro que Compañeros bebía de otras cosas, pero Compañeros fue muy guay. Y tenía una colonia, que de hecho la tengo aquí. ¿Dónde está? Mira, la colonia de Compañeros. Huele tan mal, se ve el intento que he tenido de usarla para hacérmela guay y sentirme Valle cuando yo era Arantxa, pero no ha podido ser porque huele muy mal. Bueno, total, ¿cuál es el resumen de esto? Pues nada, pues que tenía ganas de contar qué es lo que está pasando por mi cabeza ahora mismo, muchos topics así, y que no me apetecía hablar de un tema concreto. A la vez hoy, dándole vueltas a la olla, se me han ocurrido varias ideas de vídeos que tendréis a lo largo de este mes, porque a finales de mes empieza lo gordo. Creo que este hype que creo que este hype que estoy creando merece la pena. Que no es una chorrada, que no es un vídeo que me he currado mucho, que es una cosa muy larga. Y yo creo que va a molar mucho. Así que para estar al loro de todo esto, os necesito conmigo. Tanto en este canal como en mis redes sociales, si os interesa. Si no, cada uno con lo suyo, que va a ser muy fuerte porque es una cosa que he hecho autoproducida. Eso significa que los que hacemos esto somos pocos y con poco dinero, así que vamos a necesitar mucho la ayuda de la gente de las redes. Así que espero que estéis con nosotras, que os guste mucho. Yo os iré contando en cuanto pueda y al final de mes, sorpresa. Y el próximo domingo, vídeo. Gracias por verme, gracias por aguantar mis chapas. Me gustaría saber qué pensáis de todos los temas que he hablado. Si alguien se atreve a hacer un comentario repasando y diciendo su opinión de todos los temas que he tratado, le como los morros, metafóricamente. Eso, que muchísimas gracias, que te suscribas al canal si no estás suscrito y nos vemos el próximo domingo, que tengáis una semana increíble. Yo por lo de pronto voy mañana a la psicóloga, así que ya os contaré luego por redes sociales qué tal ha ido. Yo creo que va a ser un balance bastante positivo porque me encuentro muy bien y todos los problemas que estoy encontrando les estoy encontrando también el origen y la solución. Así que de eso se trata la vida, yo creo. Bueno, nos vemos el próximo domingo.